Hola Evawers, soy Beatriz, vuestra profesora de latín para los que no me conozcáis y para los que sí, aquí me tenéis de nuevo. Os doy la bienvenida a esta clase tan especial como es la Masterclass de latín, donde vamos a ver de cerca lo que más os preocupa e inquieta, el examen de la EBAU. Pero tranquilos, Evawers, hoy voy a daros tips y vamos a familiarizarnos con algunas de las preguntas del examen y cómo enfrentarnos al temido texto en latín. Vamos a por ello. Os propongo que veamos juntos un texto que ya salió el año pasado en la EBAU, que miremos cómo abordarlo y daros tips para poder enfrentaros al texto que tendréis en vuestras manos en breve. Os lo he dejado para que os lo descarguéis y me sigáis mientras lo analizamos juntos. Luego podemos ver qué otros consejos puedo daros en las preguntas de otros bloques del examen. Todo para que vayáis lo más preparados posible. Si conseguimos que os enfrentéis al examen con más confianza gracias a EBAU Project y esta Masterclass, será más probable que podáis aplicar lo que habéis aprendido. Y si encima seguís las clases online de EBAU Project, las posibilidades aún son mayores. Empecemos. Lo primero que tenéis que hacer cuando tengáis enfrente el examen es leer bien y despacio las instrucciones generales y la calificación. Normalmente vienen después del encabezamiento del examen de la comunidad correspondiente. Yo os he escogido este de la Comunidad de Madrid, aunque no importa la comunidad autónoma, en todas hay un apartado así. Recordad, son fundamentales para que gestionéis bien el tiempo y el contenido, y sobre todo para no confundiros a la hora de hacer vuestra lección. Después, leed con atención cada opción, la A enterita y la B igualmente. Ya sé que lo sabéis, pero es fundamental para tener una idea lo más global posible para poder elegir después bien una opción u otra con seguridad. En cada opción tendréis un texto y varias preguntas, las tres primeras asociadas al texto: traducción, morfología y sintaxis, como ya sabéis. A ver, cuidado con la opción de las dos últimas preguntas. En realidad, cuidado Evawers con toda clase de opciones para no liaros, leed bien. El año pasado, en 2021-2022, dieron la posibilidad de poder elegir indistintamente estas preguntas, ya sean de la opción A o B, o sea, mezclarlas. Si así fuera este año, ya sabéis, su valor es de 2 puntos, las dos, es decir, 1 punto cada una. Esto os lo explican en las instrucciones, así que nada de nervios, sabéis que hay que hacer elecciones. Sobre todo, calma y después orden a la hora de contestar. Una vez que hemos elegido la opción, respirad hondo y a por el borrador. Tendréis hojas de borrador para hacer el análisis correspondiente al texto para poder obtener la traducción del mismo. Ya sabéis, la primera pregunta del examen, la más temida: traduzca el texto. Para ello os voy a dar unos tips a seguir, así que tranquilos. El borrador también os puede venir bien para la pregunta de evolución fonética o incluso para la de literatura, haciendo un esquema para poder luego desarrollarlo en el examen. Bien, una vez que tenemos esto claro, entremos en materia respecto al texto. A ver, la primera pregunta es traducción y para ello tenemos que analizar el texto. Para eso tenemos el borrador y os aseguro que controlando los nervios y centrándonos en el examen, 90 minutos para el examen da tiempo. Así que gestionadlo, sí, para no dormiros en los laureles, pero no os agobiéis tampoco. Aunque hay que traducir el texto, da tiempo a hacer el análisis en el borrador y pasar la traducción en el examen. Tened en cuenta que en el análisis morfosintáctico que realicéis en el borrador deberíais marcaros la pregunta 2, suele ser morfología, y la 3, que suele tener varios apartados, pero está pensado para que os luzcáis en sintaxis. Bien, os digo esto porque preparando la pregunta de traducción resolveréis al mismo tiempo la de morfología y sintaxis, ya que lo necesitáis para la traducción. Con lo cual no perdéis tiempo, sino que lo invertís, ¿de acuerdo? Lo primero que tenéis que hacer es, cuando ya estéis con el texto, es leerlo atentamente. Será vuestra primera toma de contacto en la que ya reconoceréis muchas palabras, como tiempos verbales, nexos, preposiciones, etc.
Os dará una visión global de lo que vais a traducir. Segundo, vamos a identificar todos los verbos que encontremos, incluidos participios e infinitivos. Una cosa importante, se consideran faltas especialmente penalizables la traducción incorrecta de las formas verbales de indicativo y las faltas de concordancia. Después, con cada verbo en forma personal tenemos una oración, es decir, una oración compuesta. A partir de ahí tenemos que confirmar la relación sintáctica entre ellas, si son coordinadas, yuxtapuestas o subordinadas. La clave nos la darán los nexos. Recordad, y atención, los nexos, marcarlos bien que se vean bien y que se reconozcan, si no será penalizado. Tercero, una vez delimitadas las oraciones tenéis que analizar frase por frase y para eso saber los tipos de verbos que hay en cada frase. Cuarto, evidentemente nos queda ver si hay o no sujeto en cada frase, ya que no es obligatorio que aparezca, no os emperréis. Quinto y último, el resto de complementos, complemento del nombre, circunstanciales, del tipo que sea. Una vez hecho el análisis morfosintáctico, pasamos a la traducción. En este punto conviene comprobar bien si hemos traducido en condiciones los tiempos verbales, los números singular y plural, y recordad que se penaliza la falta de concordancia. Traducid cada periodo oracional por separado para no mezclarlo y evitar confusiones. Otro consejo importante, fijaros bien, por favor, en el régimen sintáctico, es decir, en el complemento directo, el sujeto y los circunstanciales. Tened cuidado con que cada frase tenga su estructura, sujeto, verbo y predicado. Aquí aprovecho para deciros que los diferentes niveles de análisis deben estar bien diferenciados y marcados, que sea claro y fácil la corrección. Y para terminar, la traducción debe tener sentido. Leéroslo varias veces para ver que lo entendéis. No olvidéis que en los criterios de corrección también es importante utilizar con propiedad y precisión la elección de las equivalencias léxicas en castellano. Claridad, corrección ortográfica y sin duda que esté presentable. Para eso tenemos el borrador, recordad. De estos tips hablamos en la clase virtual con más detalle. El texto que he escogido para vosotros hoy, como podéis ver, es el correspondiente al encabezamiento del examen del que os he hablado antes. He escogido el texto A y de él vais a ver lo que os decía de invertir el tiempo. La primera frase en cursiva que vemos en castellano antes del texto latino es importante porque nos contextualiza el texto y nos da pistas. Y después de haber seguido todas las recomendaciones que os he dado, llegamos a la traducción siguiente, que esta es la oficial. No os asustéis, vosotros la haréis parecida. Seguro. César puso al cuestor Marco Antonio al frente de los cuarteles de invierno. Él mismo, desde la plaza fuerte de Bibracte, se dirige junto a la Legión 13, que había acantonado. Acantonado significa alojado o distribuido. Seguimos, no lejos de las fronteras de los Eduos, y añade la Legión 11, que era la más cercana. Dejadas en cada una 2 cohortes. Los cohortes son cuerpos de infantería del ejército de la antigua Roma. Y seguimos, para proteger los bagajes. Conduce al resto del ejército a las fertilísimas tierras de los bituriges. Bien, de aquí vamos al análisis morfológico. Y dice así la siguiente pregunta. Analice morfológicamente las palabras ópido, colocaverat y próxima, indicando exclusivamente en qué forma aparecen en este texto. Vale, veis, si lo tenéis subrayado en vuestro borrador, lo habréis tenido en cuenta en vuestro análisis. Y ahora es el momento de darle la última vuelta.
Cuidado, estas palabras pueden tener diferentes acepciones y aquí tendríais que ajustaros con el texto que corresponde, con este que hemos visto. Primera palabra, ópido. Se trata de un ablativo neutro, singular, del sustantivo opidum, opidi, y no hay que poner más de lo que se nos pide. Segunda palabra, colocaverat. Es la tercera persona del singular del pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Hay que decir la voz activa, y del verbo coloco, colocas, colocare, colocavi, colocatum. Y la tercera palabra, próxima, es un nominativo femenino singular del adjetivo proximus, próxima, próximum. Hay que enunciarlo. Seguimos con el análisis sintáctico. En este apartado tenemos 3 preguntas. La primera, que dice así. La A. Indique qué tipo de oración que empieza en quam y termina en colocaverat. Como ya la habéis analizado para la traducción, en esta pregunta ya sabéis que es una oración subordinada, adjetiva o de relativo. La segunda pregunta, la B, y dice la pregunta, indique la función sintáctica de aeduorum, según la frase en la que se encuentra. Nos habremos dado cuenta que es un complemento del nombre de finibus. Y la tercera, que dice así, que es la C, analice sintácticamente la oración de reliquum inducit. Es la oración principal. Reliquum exercitum es el complemento directo. Incopiosissimos agros viturigum sería el complemento circunstancial de dirección. Y tendríamos que analizar in preposición, agros núcleo o término y copiosissimos sería el adyacente. Viturigum sería el complemento del nombre de agros. Inducit sería el verbo, el núcleo predicado verbal o verbo. ¿Habéis visto? Todas las preguntas tienen relación. Trabajando el texto siguiendo los pasos que os he dado antes, lo haréis muy bien. Pasemos a algunas preguntas cortas de otro examen. Vámonos ahora a la Comunidad de Castilla y León del año pasado. Yo he elegido la opción B de este examen y vamos a ver la cuestión 3, que consta de A, B y C. Hablamos de evolución fonética, derivación y latinismos. Empecemos. La A dice así: indique el resultado de la evolución de uno de los siguientes términos y explique las reglas fonéticas que intervienen. Y las dos palabras son draconem y urticam. Aquí es importantísimo que utilicéis la terminología apropiada, va a contar mucho. Draconem, por ejemplo, evoluciona a dragón. Tendríamos que señalar la caída de la M final y la apócope de la E, caída de la M y de la E, que desaparecen. En el caso de urticam, que evoluciona a ortiga, la vocal U átona pasa a O. Luego hay una sonorización de la oclusiva velar sorda C, que pasa a la correspondiente sonora G. Y la caída final de la M, es decir, la apócope, no olvidéis decirlo. Seguimos con la B, que dice: escriba al menos 4 palabras derivadas en castellano de uno de los siguientes étimos latinos. Y sería sonium, sonium, y porto, portare, portavi, portatum. Bien, no es difícil, pero hay que pensarlo bien, sin precipitarse. Cuidado que hay que elegir una palabra y derivarla. Si eligierais somnium, pues por ejemplo tenéis soñador, soñación, somnolencia, insomnio. ¿Veis por dónde va la cosa? Y si elegís la otra palabra, porto, portare, portavi, portatum, pues estamos en palabras como puerto, porte, portador, aportar. Y terminamos con una pregunta de latinismos.
Elija el significado correcto de la expresión latina de una de las siguientes frases. 1. Un examen a posteriori de los acontecimientos evidenció que los atracadores eran unos profesionales. Vamos a ver qué opciones nos dan.